Bienvenidos a todos, un gusto que estén aquí hoy. Esta mesa me encanta, que es la mesa del interior. Voy a aprender mucho, voy a comentar mucho, espero que nos sea fructífero a todos. Cuando largamos esta mesa nos parecía interesante ir un poco al interior, así que para la próxima prometo que vamos para allá y empezamos como a cambiar también el circuito. Trabajo de campo, digamos. Ir un poco y de paso conocer, ¿por qué no? Cuando hablábamos del teatro del interior, descubríamos que eran más los interrogantes que surgían que las certezas, que el conocimiento. Bueno, un poco es esto, que compartan su experiencia. Todos son teatristas de muchos años dentro del interior: Bellavista, Concepción, Aguilares, Lules, Monteros, Alderetes. Bueno, un poco así en esta tarde distendida, con un té, con un café, con un mate. ¿Qué cuenta? Somos muy centralistas, por naturaleza, por cultura, por lo que sea. Por historia. Por historia, siempre buscamos un centralismo. Entonces, bueno, yo creo que un poco hay que sacar esa mirada centralista y, a ver, en cuanto a mi experiencia, digamos, con el instituto, yo siempre participé. Yo supe del inicio del instituto a nivel nacional por una cuestión, digamos, de interés, porque uno está en la gestión, y yo tuve buena experiencia con el instituto en su primera etapa. Luego un poco dejé la gestión en cuanto a la relación con el instituto, pero siempre fue buena. Por ahí un poco el tema de se fue la gestión del instituto en sí, se fue un poco también yendo hacia otros puntos, ¿no? Es decir, no hablo a nivel local, sino a nivel general del instituto. Es decir, en la primera etapa ¿Qué te acordás de esa primera etapa? De la primera etapa fue muy linda. Yo tuve la oportunidad de abrir una sala, no abrirla yo, sino hacer la gestión para que sea la primera sala, creo, de gestión de sala concertada en el interior. Estuvo en Monteros, creo. Uh-huh. Fue la sala del cine municipal, el cine de Teatro Marconi. El proyecto de la red nace hace 20 años. Sí, por eso me acordaba. Cuando nace el instituto, nosotros también estábamos naciendo como proyecto en Lule. Y recién cumplimos los 2 años de trayectoria en el 2003. O sea, en el 2001 abrimos la sala, una sala que estuvo en la vieja biblioteca. Al principio, claro. Claro, y después, bueno, ahí estuvimos 2 años, y después nos mudamos a la par, en una sala más grande, que era de propiedad de un viejo actor luleño, que además es mi suegro. Claro. Y bueno, ahí estuvimos 15 años. Sí, así que bueno, estuvimos hasta que hicimos, ahí edificamos el Templo del Sol. Montero tuvo un momento, sí, claro, claro, bueno, claro, digamos, claro. Y más en lo teatral. Auge. Era la sala, digamos, porque Montero siempre hubo una grieta social, ¿no? Uh-huh. Sí, bien marcada. Y se marcó tanto así también en la cuestión teatral, ¿no? La Rosa de Abolengo. Exactamente. Uh-huh. Una cosa Montero, así. La Rosa de Abolengo. Que es un título nada más, pero bueno. Estaba la sala de la Biblioteca Mitre, que era la sala más, digamos, de la sociedad. Elitista. Exacto. Y como estaba... como el nombre lo indica. Exactamente. Claro. Pertenecía al Club Social. Claro, Sí. Que está en todas las ciudades prácticamente, en Aguilares igual. Exacto. Sí. Y estaba la sala de el Cine Marconi, que pertenecía a un grupo de obreros. Ajá. Entonces digo, no, yo el momento de elegir, elijo la sala del Marconi, sí. Ajá. Porque
además de las críticas, me ¿Qué iban grupos acompañaban esas salas? También, digamos, como esos espacios, han hablado de estos espacios que son emblemáticos. ¿Qué grupos? ¿Cómo eran las dinámicas de estos grupos en el surgimiento, ¿no? ¿Qué teatristas independientes? ¿Cómo era la mística? Sí, bueno, en el caso, bueno, Sí. no me toma siempre la palabra, Sí. pero yo contaba que allá llegó una movida de Tucumán, de acá de San Miguel, por una cuestión, digamos, de amistad. O Oscar Quiroga llegó a Monteros porque tenía unos amigos conocidos. Iba a un boliche que allá era muy emblemático, del Chori Luna, que era una especie así de fonda. Sí. Exacto. Famoso, donde había tomado el tromboncito al mediodía. Exactamente. Sí, habrá tomado tromboncito. Sí, entonces En aquel momento. ahí se Ya hacía- extinto, ya sí, no sí. está más, ¿no? No, ya no está más. Ya no está más. Y caía ahí Oscar, entonces hizo así como una pequeña escuela, sin quererlo, digamos, con lo que en ese momento era la esposa de Nito Racedo, Ajá. que también personaje emblemático de Montero, Sí. de la lucha social y Sí. y La- política. ¿Cómo Sí. se llama? Marta. La Marta. Sí, Marta Peralta. la Marta Peralta, sí. Yo, digamos, Sí. viví esa época como espectador y de ahí que me surge a mí Hacer teatro. hacer teatro. A ver, en realidad eso tiene un antecedente más concreto, que Y es aparte que de en un el proyecto año, también. claro, en el Alberto año Díaz va a 68 Bellavista. y Alves Montaña, va a así Lules. varios. Mi tío va a Lules. Ah, Ese era el claro. proyecto del Consejo Federal Jorge de Alves. Cultura. de Cultura, Sí. que la hizo Rojo, creo. No, Ardiles Gray. No, Ardiles Gray. Claro, Ardiles pero Gray. No, el el concepto. ideólogo de eso, Ardiles Gray la lleva adelante, La ejecuta, pero el ideólogo era el profesor de filosofía Rojo, me parece que era. Ah, Claro, y que era que, expandir, digamos, sí. que ciertas personalidades del teatro Independiente. independiente vayan a diferentes pueblos. Entonces fue Alberto Díaz y Chicho Alberto Zapata. Díaz y Ah, Chicho claro. Zapata a Bellavista. Bellavista. Sí. A Montero fue Oscar, Sí. Jorge Alves fue a Lules y Año estaba hablando de 68, sí. por ahí. era Mucho antes claro. del INT, mucho antes. Mucho de la antes del mística INT, del claro, teatro claro. independiente. Bueno, ahí se creó una gran mística que además se Sigue. hizo, claro, está muy presente. De hecho, mi papá, mi tío estaban vinculados a ese proyecto en realidad. Y se hizo, bueno, se hacían competencias entre los diferentes elencos del Claro, interior, sí. ¿entendés? Sí. Lo cual hacía que se volvía más, la gente participaba mucho, el público. Yo recuerdo Sí. que hubo una competencia en Tafí Viejo, Sí. en donde participaron todos estos elencos y Lules ganó, ese año ganó Lules. Tiene que decir. claro. Bueno, no es lo importante que ganó, sino lo importante Mirá. era que volvíamos, yo Juvenilla. recuerdo que Ah, sí. volvíamos De de Tafí Tafí Viejo en caravana, Ah, sí. tocando bocina y con camiones llenos de gente, alentando y como si fuese un partido de fútbol. De Ese esa era mi época recuerdo. también Edith. Sí, Claro, sí. Edith fue a Sí, Aguilar, creo. totalmente, claro. Y yo los escuchaba a ustedes hoy. Nosotros en Aguilares también tenemos más o menos la misma experiencia con la sala de socorros mutuos. Claro. Bueno, la Donde- sala nuestra es la sala de socorro, claro, la de sociedad de socorro- socorro mutuo. exactamente. Le llamemos así como Una sociedad sala de también sociedad de del socorro mutuo. principio del siglo pasado, Claro, claro. donde mi abuelo también actuó y que en un momento dado fue cerrada y con estos tiempos modernos de los jueguitos y las maquinitas fue alquilada para eso, de manera comercial, y el grupo Tema de Aguilar al cual pertenezco la ¿Cuántos años la tiene el recupera. grupo? 33 años. Lo formó Edith. Lo formó Edith sí. Selma. Sí. Y lo recupera hace no más de 5 años. O sea, se saca todas esas maquinitas y jueguitos
y con un convenio con el Instituto Nacional del Teatro y el Grupo Tema, se recupera esa sala y se vuelve a hacer teatro. Y todavía está en proceso, sigue con los subsidios y recuperando la sala. Como sala concertada. Claro, exactamente. Y también con este objetivo de romper con esta cuestión de las ciudades y su división entre los ricos y los pobres. Sí, también. Porque sí. tenemos nosotros las salas rojas, Sí, dependientes de la universidad, universidad. donde va la gente bien. Claro. Y donde el resto de la, Sí, de sí. de la popular no se siente cómoda, Claro. ni la gente bien se siente cómoda con. Entonces nosotros como Grupo Tema independiente tratamos que esta sala sea una sala para todos, o sea, que no haya esa división y esa discriminación, y donde todos podamos sentirnos iguales y que haya una apertura. ¿Cómo se acercaron al instituto, el Grupo Tema? ¿Recordás algo de esa historia? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener el que ha recibido el legado de DICESMA, que es Roberto Toledo, actual delegado del instituto, que además de su talento artístico, tiene un talento para la gestión. Yo creo que en el interior no hay nadie que sepa más de lo que es pedir subsidios y gestionar subsidios. Él siempre ha estado atento a todo. Y él es, junto con Edith, porque este proyecto surge cuando Edith todavía estaba con nosotros, y lo continúa Roberto, el que hizo todo para que Socorro Mutuo tenga el subsidio y pueda reflotar esa sala. Aparte era como un dolor al corazón ver ese porque fue el cine teatro Gardel en la época de mi abuelo, después fue el cine solo cine Torres, y después fue una casa de juegos. Era como una cosa tremenda ver ese edificio tomado para ese objetivo. Y bueno, Edith y el Negro fueron, digamos, los pioneros en... Sí. Sí, es una constante, digamos, Sí. porque al Cine Marconi le pasó Sí. algo parecido, Sí. y a la Sociedad de Socorro Mutuo, que se cerró no se cerró, tengo que hacer una salvedad, se cerró como espacio cultural. Claro. ¿Sí? Sí. Y a cambio, por ejemplo, la dictadura la transformó en una escuela técnica, por ejemplo. Sí. Y eso hace que, como espacio cultural para la cultura, o sea, cuando yo me crié ahí, era mi lugar de juego, ¿entendés? Cuando era como Sí, vos, sí. chico, jugaba ahí, digamos, en ese espacio, se cerró como espacio cultural, o sea, ya estaba, digamos, vedada la entrada para el público, para la gente, Claro. cuando antes era el lugar de donde íbamos a hacer cosas artísticas. Claro, lógico. Pintura, teatro, y se cerró y nunca más volvió a tener el cariz que tenía Claro, para en lo los que 70. nació, claro. Claro, que es para lo que en realidad, Claro. los objetivos que tenía la institución que lo creó. Me parece interesante esto que plantea, para conectar dos cosas. Vos me presentabas como de Alderetes. En realidad yo no soy de Alderete, digamos, tengo una cuestión migrante. Adoptivo. Pero me presentás de De Alderete, identidad. el hecho de que vos me presentes como Alderete tiene que ver con una política del instituto, ¿no? A Que ver. ahora digo por qué, Ah, ¿no? Porque yo era promotor en el proyecto de promotores teatrales en Alderetes, porque trabajaba antes ahí. Y esto de lo migrante también creo que tiene que ver con este planteo que hacen en relación al devenir de las salas, que me parece que hay que ponerlo en contexto histórico, ¿no? Porque hay un hecho fundamental en relación a la fisonomía de la ciudad del interior, que es la dictadura del 66, que plantea, ¿no?, que cierran ingenios. Y el cerrar ingenios no es un dato menor, es un dato absolutamente estructurante en relación a la vida de las localidades del interior, ¿no? La vida cultural, claro. Sí. Hay un impacto social, organizacional a partir del cierre de los ingenios y una cuestión migrante muy fuerte. De hecho, yo nací en Acheral y me tuve que venir a vivir a un barrio de la periferia de Capital porque en el interior deja de haber trabajo. Claro. Y yo soy parte de miles de familias que se van de esas ciudades, que tienen una vida urbana determinada y emigran hacia lo que hoy son las villas, los barrios de la periferia de San Miguel o hacia Buenos Aires. Sí. Y otro dato que me parece importante para poder pensar esto es el operativo Independencia. Porque el operativo Independencia lo que hizo fue disciplinar
a las personas que se encargaban de construir estos espacios, ¿no? Solamente por un centro clandestino de detención, que era el de Famaillá, pasan 3.000 personas. Esas 3.000 personas eran obreros encargados de los espacios culturales, estudiantes encargados de movilizar los espacios culturales, es decir, esos espacios quedan despojados de los sujetos que le dan vida, ¿no? Entonces me parece que esos procesos de alguna manera explican este porqué, que no solo tiene que ver con las políticas culturales, sino con un proyecto de país, ¿no? Con una historia. Con una historia. Y a partir de ahí, en el proceso de postdictadura, digamos, tenemos que repensar la teatralidad también desde el teatro de postdictadura y desde las políticas públicas de postdictadura. Como promotor, que inicias vos, ¿en qué año fue eso? Eso comienza en 2001, que también me parece interesante porque nosotros comenzamos el proyecto de promotores teatrales que tenía como sentido, como función, generar grupos de teatro en lugares donde no había grupos de teatro o donde había una actividad incipiente, ¿no? En mi caso en Alderete yo ya trabajaba con una ONG ahí, en asentamientos, en barrios, con grupos de jóvenes, donde trabajaba el teatro, pero desde otro lugar, digamos. El año que nosotros comenzamos a trabajar el plan de fomento es el año de la ley de emergencia económica, que la ley de emergencia económica tiene uno de los primeros impactos en el cierre de las direcciones de cultura. O sea, nosotros desde el instituto teníamos que articular con las direcciones de cultura que nos daban el apoyo local y las direcciones de cultura empiezan a cerrar. O sea, porque las políticas culturales estaban dentro de ese discurso pragmático de los 90, era lo no útil, ¿no? Era lo que no servía y había que priorizar las necesidades más urgentes que tenían que ver con la alimentación, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? No, pero y también y el viraje que hace la parte, digamos, de teatro es hacia lo espectacular, más que todo. Sí. También es un Bueno, dato Bellavista importante. es producto del plan de fomento. Es fundamental que exista un plan de fomento y A que ver. no sea solamente de un año, mínimo 3 años, que tiene que tener Que una tenga planificación, continuidad. que Que tenga sea sostenible, continuidad. digamos. Nosotros la Exactamente. sostuvimos, Sí. a pesar de que se terminó el plan de El plan en fomento, sí. se terminó el plan de fomento, digamos que duró 2 años, y nosotros entre nosotros que formamos una red, la sostuvimos. Me parece interesante ahora poder pensar la continuidad de esos procesos. Algunos se diluyeron Claro. y tienen un precedente en la memoria del lugar y otros generan una grupalidad que se sostiene. Ajá, sí. Ese Claro. era el objetivo. Inclusive. Claro. Ustedes, por ejemplo, hablan de la historia, ¿no? Yo no puedo decir que de lo que conozco que el teatro tenga una identidad. ¿No? Porque, por ejemplo, en Concepción, que es una ciudad comercial, y sobre eso da vuelta todo. El teatro, por supuesto, que ha tenido la influencia en el teatro. No hubo nunca nada que dure en el tiempo, ¿no? Todo fue, los pequeños grupos que habían estaban solventados por los municipios. Entonces, si el intendente decidía cortar el contrato de algún director, que generalmente era de Tucumán, se terminaba el teatro. Es la primera vez, creo que estos últimos años, fuimos contratados con Roberto Toledo, que está ahora en el instituto, para un taller municipal. Tuvimos 4 años y acercamos muchísima gente. Creo que a partir de entonces, y de este nuevo gobierno que quedó disuelto aquel grupo, se formaron grupos independientes. Creo que es la primera vez que en Concepción hay pequeños grupos independientes dedicados casi todos a obras infantiles. No contamos con salas, no contamos con la anuencia de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, a quien tenemos que alquilarle el teatro. Entonces, muy pocas veces está disponible para nosotros. Y bueno, entonces volvemos a que todo es comercial. Al teatro hay que pagarle un alquiler. No tenemos ayuda de nada. Yo pintaba, por ejemplo, la escenografía en la vereda de mi casa. Los vecinos iban a decirme que me prestaban pero bueno, no entraban siempre por las puertas las escenografías. Salíamos bajo la lluvia a vender las entradas. O sea, todo era a pulmón. O sea, creo que lo único que caracteriza al teatro en Concepción es el gran trabajo, la gran búsqueda de lo estético y el gran empeño en que el teatro siga a pesar de no tener ningún tipo de ayuda, ni municipal, ni a nivel provincia, de nada. Entonces, a mí me parece que yo desde mi punto solicitaría que también el instituto tenga una subdelegación en el interior.
porque no nos resulta fácil hoy. Todos no llegamos a la hora que teníamos que llegar. Para todos nos resultó alguna especie de, no voy a decir sacrificio, pero de algún inconveniente, cosas por dejar para venir. Entonces yo creo que yo solicito, creo que todos estaríamos de acuerdo, no sé a dónde, en cuál de las localidades, pero sí que haya una subdelegación o que el instituto llegue mucho más al interior. Pero estamos hablando también de otra realidad, porque hablan de un teatro con identidad, me parece que están un poco, hablan de promotores, un semillero y que de alguna manera se reprodujo. Yo problematizaría un poco el concepto de identidad, pero lo Sí, llevé, yo también. digamos, Lo que pero sí, tenga. pero sí creo que lo podemos conectar con otras cosas. Creo que ese proyecto Pero de la ¿no es red acaso la red no es una forma de tener una identidad en el interior, por ejemplo? puede ser, yo creo que tiene que ver puede ser con modos de producción Claro, y modos de a hacer eso me circular la refiero. producción, Claro. pero diversa, ¿no? Necesidad, Diversa entre los la grupos. necesidad. Justamente creo que el cruce que nosotros hicimos entre coordinadores alimentó esa riqueza porque cada uno tenía modos, formaciones diferentes, pero sí creo que se conecta con otras construcciones que hacen a la teatralidad tucumana. Por ejemplo, el Piletón, ¿no? Eso ya es acá en San Miguel de Tucumán. Sí, pero claro. tiene que ver con esa red. Nosotros, el grupo que Claro. dio origen al Piletón, lo hicimos a fines de 2002 porque hacíamos una función ahí para conmemorar el diciembre de 2001. Por un lado, y por otro lado porque no teníamos sala, porque era Un emergente, digamos. era una complejidad, digamos, Claro. conseguir sala de ensayo, se empezó a trabajar ahí. Y el Piletón era el espacio que juntaba a los Como grupos natural. del interior, del interior. que con jóvenes que tenían la representación de que hacer teatro implicaba hacer teatro en la capital, porque la mirada del vecino, de la vecina, no terminaba de ser la mirada que te legitimaba como actor o como actriz. Necesitabas atravesar por una mirada que tiene la carga simbólica del que te legitima como alguien que hace Llegar a determinada cosa. Broadway, ¿Sí? digamos. Claro. Y con otro proyecto que también fue del instituto, que eran las cruzadas interbarriales. Que lo que hizo fue poner en circulación muchos grupos que producían teatro, no solo en barrios, sino en esas localidades del interior también. Entonces, el grupo que recibía y la comunidad amiga del grupo recibía una diversidad de obras que de otra manera no la iba a poder ver, ¿no? Porque para mucha gente el teatro era eso que hacía ese grupo que Ese conocía, ¿no? Entonces, las cruzadas interbarriales que han hecho, bueno, el teatro es eso y todas las demás maneras que vos podés ver de hacer teatro, ¿no? Se te empieza a enriquecer la mirada también. Un teatro social, digamos. Sí, Fomentar un poco la actividad teatral en los jóvenes, ¿no? Lo hice a nivel estudiantil y luego al próximo año tuvo una buena repercusión y se amplió para a todo, digamos, a nivel profesional y estudiantil. Creo que, no sé si participó, creo que vino Aguilar vino con Oscar Adanto. Adanto, sí, es posible. Estuvo Concepción también. Yo no sé si participaron. Yo creo que sí, que fuimos al Marconi. Claro, Sí, estaba el Marconi, estaba una sala también improvisada ahí en la municipalidad. Sí, Y, es verdad, es verdad. Y bueno, digamos Por la que... propuesta que llevábamos nosotros necesitábamos un espacio amplio y lo hicimos en el Marconi. Pero en realidad íbamos a decir otro espacio. Ahora creo que exacto. sí. Hace Y una pila de años. sí, Antes que el instituto. sí, antes que el instituto. Y bueno, no se lo pudo seguir, digamos, sosteniendo por una cuestión, digamos, de costos, ¿no? Ujú. Si bien lo básico era poner un buen premio que incentivara, digamos, la participación y luego cada grupo se gestionaba el traslado y todo eso. Yo creo que lo positivo que tienen estos programas es de la experiencia, porque antes, digamos, cada uno estábamos como en una isla. Entonces ensayábamos un año y hacíamos 2 funciones y chao, se acabó. Eso era la verdad. Entonces la experiencia es digamos, de ver esto, ¿no? De la red, de juntarse con otros, el de aprender, el de hacer la producción, de gestionar. No sé, por ejemplo, nosotros ahora estamos presentando hemos presentado ya un proyecto de ordenanza en el municipio para que tenga un subsidio para el teatro independiente. O sea que ya
como una mini ley, ¿no? La ley nacional, Algo como provincial, Sí. Como la ley se- la en la manera ley del provincial, municipio, ¿no? Y ya Sí. está presentada, digamos, vamos ¿Y a qué ver tal va? si... Y bueno, vamos a ver si la prueban, prospera. si Ahora, prospera. ¿ustedes tienen teatro municipal? Sí, hay 3 elencos, A ver. uno de adultos mayores, bueno, está el grupo El Bululú, el que dirijo yo, El histórico. el histórico, ¿Cuántos y años? 17. 17 años. Y bueno, y hay un grupo que se ha formado este año. Así que, y bueno, para que ya desde la partida del presupuesto ya haya un dinero para los elencos independientes. Qué interesante, a nosotros Sí. en Aguilares nos serviría mucho el modelo. Sí, porque claro, lo justamente- pasamos a todos. Sí, Que porque ustedes lo presentan al Sí. Consejo Deliberante. Claro, lo Sí, sí, presentamos sí. al consejo. nosotros también hace 2 semanas... Yo te voy a copiar la idea. Sí, bueno, parece. Exacto, sería muy interesante porque justo, mira, hace 2 semanas nos juntamos los 6 grupos de teatro independiente que hay en Aguilares para plantearnos todas las dificultades y las falencias y necesidades que tenemos, ¿no? Y una de ellas es que no tenemos una sala. Somos 6 grupos y ninguno tiene una sala. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué no hicimos? Y ya hemos presentado una nota además, aparte de lo independiente, a la intendente, a la señora Elia de Mansilla, si digo bien, porque hubo también en una época el teatro municipal que se cerró, chiquito, precario, pero era el teatro municipal de Aguilares. Era un espacio donde también era abierto para el teatro independiente. Teatro como Una espacio sala, físico. Sí, una sala teatral municipal, chiquita. No sé si alguno ha ido alguna vez. No. En el no me mercado, acuerdo. ex mercado, que hoy son oficinas nuevas del municipio, y desapareció la sala. Entonces nosotros hemos presentado ahora una nota, todavía no nos han contestado, para reunirnos, un representante de cada grupo con la intendente para plantear todo esto y ver qué podemos hacer, ¿no? Por un lado, para ver si podemos reflotar esto de la sala municipal, y por otro, a ver si hay alguna posibilidad de alguna ayuda para tener una sala independiente en Aguilares. Y bueno, estamos en el camino, pero es muy interesante lo que ustedes han planteado porque van más allá todavía. Por ejemplo, Fernando Santamarina presentó la obra en una casa. La obra que nosotros estábamos pensando también, porque bueno, para nosotros es muy difícil conseguir el teatro. Claro, En realidad, en este momento el teatro está como con dueña, ¿no? Entonces ya vamos a hablar con el intendente, vamos a ver cómo hacemos con la dueña. Claro. Suena a novela mexicana. Claro. La dueña. Pero Cuando- está hablando de la sala de la casa de La casa del Casa del Bicentenario. del sí. Bicentenario, sí. Lo que pasa es que cuando hay directores de cultura que no son que nunca fueron gestores culturales, no solamente no fueron gestores culturales, no fueron ni siquiera público, nunca. Entonces, ¿vos qué podés esperar? De golpe sentís que tiene dueña y no hay criterio. A veces no está ocupado porque viene una escuela de no sé qué a tal cosa. Y para lo que está destinado el teatro, no está. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos buscando y vamos a hacer en un salón que se usa generalmente de fiesta, alquilarlo para presentar la obra. Fernando Santamarina ha hecho muy linda obra, tienen que ir a verla. Está en una casa de familia. Entonces, tampoco es justo que si tenemos, porque el teatro está gracias a que había grupos como Fernando, como nosotros y como alguna otra gente que muchos años hizo teatro. Nosotros venimos luchando contra eso para que se iguale el interior con capital. Claro. Con la salvedad de que la red hace 17 años que está, al igual que otras salas de Tucumán, y nos parecía justo que tengamos un trato igualitario. De hecho, nosotros tenemos esa sala, pero generalmente nuestras producciones las hacemos en espacios no convencionales. ¿Ah? Pese a que tenemos la sala, porque en realidad tratamos de ir hacia el público y no esperar de buscarlo, ese de uno de todos los días, así, tirar la caña para traer uno por uno, pero obvio. Claro, entonces esa la hacemos. Pero además ir hacia el público con
casualmente estábamos hablando recién que una de las cosas que teníamos como proyecto era a los festivales que reúnen cantidades de gente y Irrumpir ahí, digamos. irrumpir, exactamente. Claro. Y nos cuesta porque no ven que el teatro pueda Claro. llegar y nosotros creemos que podemos Sí, sí, hacer sí. Sí. un aporte muy importante a lo que Sí. son lo que es Lules Canta la Patria. Se pone el debate en esto de la sala, de los grupos. ¿Qué pasa con esto? Porque me parece a mí que yo veo que las salas van y vienen y los grupos siguen, ¿no? ¿Qué pasa con, no sé si decir que es parte del espíritu del teatro independiente, pero me parece que por ahí anda, A mí me ¿no? parece que bien interesante eso porque en muchos lugares el espacio es un condicionante porque no existen las salas. No Las existen. salas te dan una posibilidad de producción, pero no restringen la producción. O sea, podés hacer teatro si no tenés sala. Y eso también creo que tiene que ver con los modos de producción de los grupos que fuimos armando. O sea, nosotros hacíamos teatro para que pueda ser montado en cualquier lado. Nosotros le decíamos 4x4, porque era como para hacerlo en cualquier lado. Eso implica ya una estética, porque vos sabés que tenés que producir obra con objetos que son trasladables, que lo metés en un bolso, lo sacás, entonces y pones más el acento en el actor, la actriz, porque no podés hacer escenografía, no tenés luces, no podés reproducir música, entonces si haces música tiene que ser algo que podés tocar ahí en vivo, digamos. La escenografía, O que los ¿viste? vecinos, entonces, y También además, que te siga. función que nosotros la podíamos hacer en el patio de una casa, en una vereda, en el patio de una escuela, en una cancha de básquet, en donde sea, porque había una decisión de ir hacia el espacio, de llevar el teatro a lugares, Encuentro. en localidades donde la gente no elige ir a ver teatro, porque nadie elige lo que no conoce. Entonces, una parte de la construcción del grupo es hacer conocer algo y saber que puede ser elegido. Entonces, después de que vas a un proceso, sí podés convocar a la gente que vaya a ver algo que ya sabe de qué se trata y que lo puede elegir. Pero eso me parece que también tiene que ver con un modo de ser de los grupos y un modo de producción de los grupos en localidades donde no existen las salas. Nosotros en el caso de Alderete lo que intentamos es tomar un galpón del ferrocarril que había sido abandonado y armar ahí un espacio, que se hicieron algunos intentos, hubo ahí, cada vez que había elecciones aparecía alguien y nos decía que tenía la posta. Cuando hacemos el Templo del Sol, que nosotros tenemos nuestra sala, que era un galpón, digamos, era la sala, y voy a hablar con Malcún para decirle, Malcún, queremos hacer una sala de teatro. Y me dice Malcún, me dice, pero José, dice, Malcún es de Lules. Sí. ¿Ah? Malcún es de Lules, formado en la Sociedad de Socorro Mutuo, que fue escenógrafo, etcétera, etcétera. Entonces me dice, José, me dice, ya, la sala de teatro, dice, yo no sé, le digo, mira Malcún, le digo, en realidad nosotros necesitamos una casa del actor. Le cambiaste el nombre y le gustó. ¿Entendés? Claro. Necesitamos una casa del actor, porque algo que nos contenga y que podamos hacer lo que realmente, lo que nosotros venimos haciendo, llevando hacia diferentes lugares, podamos tener porque trabajamos en espacios pequeños, pero también trabajamos hacia afuera. Entonces se hizo 2 salas. Una que daba hacia afuera, que era un patio de arte, que él la diseñó, un hermosísimo proyecto. Uno que daba hacia afuera, que lo inauguramos con los promotores, en donde la gente se juntaba en las calles, cerrábamos la calle y ahí trabajábamos. Entonces, la primera parte se comió un pedazo de lo que era el galpón, se comió, y ahí era el espacio que daba hacia la calle. Y atrás la sala con 2 espacios para poder trabajar cosas aéreas y todas esas cosas, que era un hermosísimo proyecto. Bueno, En el caso de Bellavista, con el espacio, nosotros trabajamos en la Casa de la Cultura. Porque tiene una historia que es, bajaban los famosos Atenes a aporte del Tesoro Nacional, y se han bajado un dinero muy importante, y han trabajado 2 semanas, y bueno, no sé qué pasó. Entonces quedó ese esqueleto ahí, y nosotros, como teníamos así una relación medio tirante con el municipio, un día estábamos ahí, un vecino se acerca
Y bueno, mirá esto, la Casa de la Cultura. Y me dice, che, en vez de putear, ¿por qué no te metes a ese teatro? Así que nosotros nos metimos ahí, de ocupa, así, pero no tenía nada. Ahora ya está cerrado, han puesto el piso la semana pasada, un maravilloso escenario, todo. Hicimos función ahí. Y hicieron función ahí, Ese espacio Adrián, pelado, José Luis, sí. no tenía techo, no tenía Claro, nada. nada. Entonces nosotros Era le apoyar laburamos ese porque, espacio. y bueno, ahora es nuestro espacio, digamos. Esa era una cosa que hacíamos mucho entre nosotros, apoyábamos el espacio. Por ejemplo, Claro. vamos a apoyar el espacio de Lule y íbamos... Estoy viendo los como una diferentes compañeros. especie de como de tres patas, ¿no? El grupo independiente, el municipio Sí. y el INT. Ujú, sí, Sí. absolutamente. Como, no sé, por ahí puede ser que me falte alguna patita que no la estoy visualizando, pero veo como que ese modelo se reproduce. ¿Cómo vemos ahí? Habría que, además de hacer conocer lo que es el Instituto Nacional de Teatro, que algunos lo conocen muy bien, porque dicen, tenemos una sala de hace 17 años, y otros que dicen, bueno, venimos trabajando con los promotores hace 15, 18 años. Digo, a ver, ¿cómo imaginamos este pivot? Y retomo este tema de formar espectadores. La educación no lo está haciendo, no fomenta el teatro como una herramienta, digamos, cultural fuerte, si bien están dentro de los programas curriculares, pero no. Y me parecía lindo el programa de formación de espectadores, que yo no sé si llegó al interior o está saliendo al interior. Este año salió al Sí, interior. sí, nosotros Algunas tenemos localidades. función el miércoles en Simoca. Sí. Bien, entonces, de Se profundizarlo, abrió. Este año se abrió. Sí, se este abrió. año. de profundizarlo más hacia el interior a ese programa, que me parece interesante porque hay muchas generaciones que han perdido la continuidad de, O no conocen. o no conocen directamente lo que es ir al teatro. al teatro. Bien. Bien. Teatro no como espacio físico, sino como No, como No, hecho arte artístico. escénico, como Como un una- hecho estético. exacto. Sí. Bien. ¿Alguna idea así en esta idea de las municipalidades, del instituto? Yo creo saliéndonos de ahí? que este formato de red creo que podría ser interesante Ajá. como política pública, es decir, que los grupos todos puedan circular por los diferentes lugares, que los grupos residentes tengan también el trabajo de gestionar, que implica también la construcción de público. O sea, hay público de teatro cuando hay teatro, ¿sí? Ujú. Entonces creo que hacer circular implica ampliar el espectro de público, ¿no? Y empezar a buscar más gente que después busque el teatro, no solo verlo, sino también practicarlo, con una lógica de circulación por todos los lugares, que incluya los grupos que están en el interior, no solo los grupos que están en capital. Y creo que tiene que haber una política también de formación, porque sí los espacios de formación tienen una lógica territorial, ¿no? Esa es una lógica, pensemos dónde están todos los lugares de formación superior, secundaria y demás, están concentrados en capital. Entonces me parece que a veces miramos el teatro del interior con una mirada esencialista, ¿no? Como algo que es y que permanece idéntico a sí mismo siempre. Y en realidad me parece que hay que promover la investigación, la formación, la transgresión, o sea, un teatro que se transforme a sí mismo, que pueda buscar, innovar, generar otras cosas, porque creo que tenemos el prejuicio de que hay un modo de ver teatro que ya está instalado y que hay que respetar ese modo Sí. para mantener el público. Y en realidad es una mirada esencialista. Creo Claro, que sin hay prejuicios. que generar cosas nuevas también. Y me parece que ahí puede ayudar el instituto. Eso me Sí, parece hacer- esencial. Hacer un censo Y lo otro también. que se nos escapa también es lo de la producción. Muchas veces fallamos ahí nosotros. Absolutamente. En el Ajá. gestionar, Bueno, en el ir, Sí. en el hacer los proyectos, en ser constante. Esa es una debilidad también que se tiene. Sí, la otra era de la idea que había tirado en la mesa de armar un elenco itinerante de teatro del interior, estable o desestable, Inestable. Inestable. Para que el interior mismo se genere algo propio. espacio, claro. ¿Sí? La otra, un tipo de producción, digamos, mixto de apoyo del instituto y los municipios Bien. que ayuden a producir. ¿En qué sentido? Puede que un grupo de San Miguel de Tucumán independiente produzca en una ciudad del interior, se lo ayude
haga su puesta, ¿sí? Porque el grupo independiente necesita, digamos, producir. Se establece, qué sé yo, un tiempo ahí, con la puesta, un tiempo determinado, y luego de ese tiempo la puede sacar a donde ellos quieran. Si bien el instituto es un instituto nacional de teatro, ¿no? Sí. Me parece que también para pensar las políticas tenemos que repensar el concepto de cultura, ¿no? El concepto de cultura restringido, que es el que usa el Estado, ¿no? La Dirección de Cultura, la Secretaría de Cultura, se encarga de regular la producción artística, somos más ¿no? antropológicos, Y está en pensada... realidad. No, pero digo, repensar el concepto de cultura implica vincular la teatralidad con otras manifestaciones, ¿no? Y pensar diferentes modos de vivir el teatro, diferentes modos de consumir el teatro y de hacer teatro. Entonces, eso nos implica ampliar el espectro de lo posible, porque si no también entendemos, si lo cultural es solo lo artístico, y ya viene como establecido, que puede manifestarse solo de determinada manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ferias, la de Montero, la de Manantial, son enormes, y son espacios de manifestación cultural súper interesante, y que creo que pueden ser lugares para hacer un montón de cosas. De hecho, bueno, Manojo, de intervenciones, ¿no? Pero además muchos diferentes modos de generar la teatralidad, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez en una escuela de jornada completa, y con esto cierro, habíamos ido a convivir porque nos habían pedido que estemos ahí con los chicos que comían, qué sé yo, y después hacemos la función con el grupo Ancaso en ese momento en Cruz Alta. Y la gente el personal, digamos, que limpiaba y todo, en un momento nosotros nos vamos a cambiar, en un momento desaparecen, las vemos que se van por un cañaveral que había ahí, y después aparecen cambiadas, vestidas. Se habían ido a la casa a cambiarse para ver la función que íbamos a dar nosotros, porque se entendía que para ir al teatro había que estar cambiado, digamos, ¿no? Que se tenían que cambiar. Bueno, esos modos, ¿sí? Uno los puede capitalizar, revertir, pensar, repensar, ¿sí? También, porque si nosotros no los cuestionamos, también las políticas que pensemos van a responder a esas categorías de sentido común, ¿no? Me parece que abrir la territorialidad implica abrir a la diversidad y a la heterogeneidad de formas que hay también. Y entonces me estaba preguntando en este momento, aunque te escuchaba atentamente, ¿en qué fallamos? O sea, que siempre quedamos en este sueño y nunca hay una concreción. Quizás hace falta esta charla periódicamente. El Apacho es una concreción del interior. Absolutamente. ¿Entendés? No tiene esa continuidad claro, año a año, pero sí cada 2, 3 años. No, José Luis, te siento con vos, hace 8 años. Hace 8 años ya. 8 años que no se hace. Sí, por eso ahora vamos con esta nueva gestión, porque la gestión anterior lo bajó. El año pasado se intentó. Se hizo el intento, y no logramos. Y se inscribieron 14 grupos. Exactamente. Y 14 grupos del interior. Qué bueno pensarlo en el Apacho, porque ese era otro espacio que nos faltaba. Sí, absolutamente. Sí. Nosotros vamos por eso. Ahora, Bueno, esta charla con la intendenta nueva. Falló el aporte, el apoyo municipal. Exactamente, por eso ahora vamos a lograr recuperar ese espacio de ese festival maravilloso. Pero digo, hay muchas ideas, hay muchos sueños, pero creo que tenemos que darle un espacio a estas reuniones. O sea, que el instituto cree un espacio donde nos podamos reunir estos representantes para ver cómo vamos, en dónde estamos parados y que seguir. Porque si no, nos encontraremos quizá dentro de 5 años más y quizás sigamos en la misma. Sí. Porque hay que darle un espacio físico, esto de reunirnos. El encuentro. El diálogo. Sí. Mira, cuando él decía hace rato de algo, a ver, recordame, como preparar o enseñar a los espectadores. Preparar escuela a los espectadores. Entonces yo creo que también si estas reuniones se hacen en las ciudades, cuando la gente se entera que el teatro se está pensando para esta ciudad, se está juntando gente para pensar al teatro de esta ciudad, yo creo que eso también influye en la gente y hace que el teatro vuelva a estar arriba, vuelva a estar presente, vuelva a estar pensado. Pero, o sea, realmente que se establezca esa red y que nos reunamos periódicamente para que se sostenga. Porque si no, nos levantamos ahora, nos vamos yo a Aguilar, cada uno a su ciudad y se sigue, armemos la red y nunca más nos conectamos. Sí. Creo que hay algo de lo que voy a decir, pero también me parece que hay un modo en que miramos lo que hacemos, ¿no? O sea, porque se han hecho muchas cosas. Y creo que lo importante de este espacio, lo que a mí me parece bien importante de esto, es que podamos mirarnos e intentar mirarnos con cierta sistematicidad
y poder construir conocimiento de lo que hacemos. Sí. Porque si no, nosotros nos diluimos en el anecdotario y cada uno puede contar la anécdota de lo que ha hecho, pero hay un montón de experiencias súper valiosas en Tucumán que no están escritas, no están sistematizadas, entonces parece que no han sucedido. Claro. Pero porque no tenemos el hábito y la práctica de construir conocimiento a partir de lo que hacemos. Entonces siempre estamos consumiendo la reflexión de experiencias de otros y nosotros construimos la legitimidad de que esas experiencias son valiosas porque no podemos construir un criterio de valor sobre lo que nosotros mismos hacemos. Me parece que este espacio tiene mucho sentido en relación a poder aprender de nuestra propia historia, de nuestra propia práctica y a partir de ahí poder pensarnos. La idea del diálogo surge, La idea de la red. la idea de la red surge de que hay que informar más, porque hay algunos que están más informados y otros Incluso menos. los municipios, De ¿no? pensarse de otra manera, no solamente desde lo perdedoso, sino también de los logros, Obvio. de cómo poder continuar. Creo que sí, el instituto, siempre quiero pensarlo utópicamente como un espacio de alguna manera de democratizar el teatro. Creo que ha tenido esa función, algunos programas de fomento, lo de 100 ciudades cuentan su historia. Creo que hay varias experiencias Sí. que sirven, que aportan. Yo quiero que, contar una. Quiero ¿sí? contar una, porque tiene que ver con esto de el Estado y el grupo independiente. Nosotros este año cumplimos 15 años de una obra que la pusimos en 6 oportunidades. A lo largo de 15 años hicimos 6 Temporadas, reestrenos. dirían, sí. 6 reestrenos. Este año hicimos la última, que nos costó muchísimo que el municipio acepte la propuesta. Porque, bueno, cambió gestión y nosotros tuvimos que comenzar a trabajar con la nueva gestión municipal. Para nosotros es muy importante nuestra independencia para poder decir lo que queremos decir a través de nuestro lenguaje. Y no queremos que el Estado municipal, que es una característica del interior, se inmiscuye demasiado en los lenguajes, no sé si del teatro, pero sí en otras cuestiones culturales. Entonces, pero siempre estuvimos trabajando con el municipio en este tipo de gestión. Y hacíamos una gestión asociada, donde trabajaba nosotros como grupo independiente, el municipio y turismo de la provincia. Entonces, ese tipo de gestión que hacíamos, que es bastante ardua, pero nos mantenía, digamos, ese lugar de independencia que nosotros necesitamos, Sí. que inclusive hasta muchas veces fue resistencia, porque al tener un propio lenguaje, dice, pero ustedes siempre dicen tales cosas, es como una mirada nada más. Sí, es la nuestra. Entonces esa es la que tenemos nosotros. Hagan otra, el Estado, que haga otra, el Estado municipal, que tenga otra. Nosotros tenemos esta mirada. Y siempre a partir de esa, por supuesto, revalorizando a los pueblos originarios, que es lo que intentamos, es nuestra búsqueda, inclusive nuestra investigación. Y ese tipo de gestión que cuesta hacerlo, pero cuando lo logramos y lo concretamos, es muy potente, ¿sí? Porque el Estado municipal te garantiza cierto público, porque a la vez te legitima como grupo de teatro, más el Estado provincial a través de turismo, el Estado nacional a través del Instituto Nacional de Teatro, da todo un cuerpo, un marco para que se lleve a cabo, y siempre tuvimos éxito de público. Lo que quería decir también, que me parece muy importante, es que nosotros tenemos una ley provincial de teatro, y que es otro lugar muy importante. A nosotros, hoy por hoy que no tenemos el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, tenemos el apoyo de la ley provincial, y eso nos ayuda a que podamos seguir sosteniendo la actividad. Bien. No solamente hay que hacer las leyes, sino que también hay que tratar de mantenerlas con los legítimos
destinatarios y hacedores, porque son Claro. los destinatarios también. Sí. La actividad está, lo que vemos que quizás nos falta articular son esos ejercicios de que los protagonistas de los grupos independientes, los teatristas, vuelvan a apropiarse de esa Sí. ley de teatro independiente, de cuando le ponemos a Calanca una ley para todos, esa es la idea, el repensarse a uno en la 24800, el repensarse en la actividad, en que la ley tiene que ser para que uno la use Claro. y Claro. abuse si se quiere también, y repensarse uno con otros modelos, con otras formas, en otro contexto. Además, esta mesa también se queda un poquito chica porque está faltando otros referentes del teatro del interior, y vemos que quizá no podemos todavía superar, pero sí sería un anhelo esto de interior y no sé qué exterior, porque nosotros no somos del exterior, digamos. Tendríamos que ver cómo podemos ser un teatro La tucumano. lógica es centro-periferia, que es Centro- lo que habría que revisar, ¿no? Sí, y tendríamos que ser un teatro tucumano, y Sí. dentro de eso deberíamos poder circular y construir imaginarnos de otra manera y empoderarnos de otra manera. Cuando uno planifica siempre de la periferia al centro, acá se va al revés. Quizás, bueno, esa podría ser una manera de repensarnos desde adentro Sí. hacia el centro. Bueno, nada, agradezco a todos y me parece que sí, nos tenemos que seguir trabajando. Bueno, y yo seguir celebro pensando. esta reunión, aunque sea acá y no allá, bueno, pero con el compromiso de que las reuniones vayan rotando y cada vez sean en una ciudad distinta. Sí, buena idea. Así que celebro y que ojalá que sea para que Para lleguemos a abrir. un punto satisfactorio para el teatro. Sí. Y que viva el teatro. Sí, que viva el teatro. Y sí, yo me voy, vieron cuando uno dice mal de mucho, consuelo de tonto, pero no, es lindo saber que a todos nos pasa lo mismo. Que todos tenemos las mismas Necesidades. dificultades y Y que todos necesidades. podemos cambiarlas juntos. Sí, Uno sí. solo no, pero No, juntos sí. no, desde ya, claro que sí. Nada más. Particularmente me gusta subir al escenario más que estar abajo, pero no obstante así, la gestión sí la sostengo en alguna parte, por lo menos poniendo la cara y sosteniendo la actividad ahí. Creo justamente que las identidades son textos, ¿sí? Y que nosotros al juntarnos escribimos y reescribimos nuestra propia identidad, nuestra propia historia, nuestro propio hacer, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Que nos podamos apropiar de nuestra propia historia, que la podamos escribir, reescribir, repensarla y a partir de ahí proyectarnos. Cada uno tiene su teatralidad y va en busca de una poética, y cada uno va a tener, según su propia historia también, de cada pueblo. O trato de pensar la identidad. Para mí hay una identidad del teatro tucumano. No hay un afuera, un adentro, un interior, un exterior. Somos parte, sí, con nuestras particularidades. Cada uno tiene su particularidad y la celebro. Me encanta que la tengamos. Y cada uno tiene su forma de llegar al público, su forma de conectarse con su público. Entonces, creo que sí nos debemos de este debate, que hoy se inicia acá, digamos, con nosotros, pero también estás vos, que estás en representación de Capital, ¿entendés? Que estás tratando de hacer este lenguaje común que vamos creando entre todos. Que se active. Entonces, vamos a seguir recreándolo y seguir trabajando ese lenguaje que creo que tiene que ver con el norte, que es muy fuerte y que tiene que ver con cosas mucho más profundas de cómo vemos el teatro, que decía recién. Yo creo que lo que nosotros tenemos es increíblemente valioso. Salud. Salud. Salud.